Saludos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre este contenido. Como saben, durante el conflicto civil surgieron muchos nombres al interior de la guerrilla que llegó a consolidarse posteriormente como el FMLN. Otra medida importante y que es básica dentro de nuestra estrategia es apoyarnos en el pueblo, apoyarnos en las masas para resolver todos los problemas de la guerra. Y el abastecimiento fundamentalmente es el pueblo mismo el que lo está resolviendo. E incluso tenemos ya algunas zonas donde al FMLN el mantenimiento de las Fuerzas Armadas no le cuesta un centavo, es el pueblo mismo el que sostiene, el que protege y el que abastece a su ejército revolucionario. Entre algunos de estos nombres salta siempre el de una mujer, Lorena Peña Mendoza, conocida al interior de estos grupos como Comandante Rebeca y también como Comandante Patti. Nacida el 20 de diciembre de 1955 en San Salvador y desde aproximadamente el 73 ya estaba incorporada en la guerrilla urbana clandestina de San Salvador. Así incursionó desde muy joven en estas filas y aunque curiosamente su padre estuvo metido en la fundación del Partido de Conciliación Nacional PCN, que siempre tuvo como base a los militares, él también fue maestro grado 33 de la Gran Logia Cuscatlán, es decir, la masonería. Lorena Peña aseguró que los hechos fatales al interior de su familia marcaron su camino hacia la lucha armada. Uno de sus hermanos, Felipe Peña, decía que él casi no regresaba a dormir por andar en conspiraciones en la casa de su familia. Pero esto a la misma vez indicaba que estaba involucrado ya en actividades revolucionarias. Para el 16 de mayo del 75, Felipe Peña y su novia Gloria Palacios fueron asesinados por la Guardia Nacional durante una explosión en una casa del barrio Santa Anita. Tenía 25 años en ese momento. Otra hermana se llamó Ana Margarita Peña, que de igual manera se volvió plenamente guerrillera, luego conocida como Julia. Su hermana Lorena recibió la noticia de que Ana estaba desaparecida luego de una estadía suya en Vietnam. Se supo nada más que Ana supuestamente había caído en manos del enemigo y se tachó solamente como desaparecida en combate. Y una tercera hermana se llamaba Virginia Peña. El 12 de julio de 1986 fue ejecutada por el batallón Atlacat en el cantón Cuevitas, dulce nombre de María Chalatenango, obviamente por ser parte de las filas de la guerrilla. El FMLN reafirma su convicción de trabajar para no volver al pasado nunca más. Reafirma su compromiso para luchar siempre para que la corrupción sea cosa del pasado y no vuelva más. Para los combatientes caídos de ambos bandos, esperan que su sacrificio no haya sido en vano. Lorena Peña, a sus 15 años, ya estaba muy bien afianzada en las filas de la guerrilla, en las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, uno de los 5 movimientos que posteriormente integraron el FMLN. Fue una de las mujeres que vivió de primera mano en 1983 la purga de la cúpula de las FPL, el asesinato de Mélida Anaya Montes, la comandante Ana María. Peña afirmó sin dudas que Cayetano Carpio, comandante marcial, fue el responsable directo del asesinato de Ana María. Dijo que el motivo de Cayetano era que él consideraba a todos los demás como unos mocosos que no sabían nada y solamente él era como un divino maestro en la cúpula de las FPL. Pero a pesar de todo esto, en su testimonio, Peña lo llama mentor en sus inicios como guerrillera, tanto que afirmaba recordarlo a pesar de todo como una figura paternal en la clandestinidad. En la guerrilla, Lorena Peña asumió funciones de mando operativo y organizativo, al grado que en el 79 fue nombrada secretaria del partido en el Frente Occidental y poco más tarde asumió la jefatura militar en ese frente. Su rol implicaba tanto actividades de masas como logística y combate, lo que demuestra su protagonismo en el conflicto armado. Estando muy cerca de la cúpula de las FPL, le permitieron ascender rápido y llegar a una comandancia importante en el Frente Paracentral Anastasio Aquino, San Vicente. Este lugar ella lo describió como su principal posgrado como comandante guerrillera, el escenario donde consolidó su liderazgo político-militar. Este frente fue uno de los más sufridos por hechos macabros posteriores. Lorena Peña dijo que dejó el Paracentral y la sustituyó el sanguinario Mayo Cibrián, conocido históricamente como el carnicero del Paracentral. Este fulano a diario acusaba arbitrariamente a sus propios compañeros de traidores o conspiradores para decretarles pena capital y después de mucha turbulencia enviaron a Peña hasta Guazapa junto con Facundo a sustituir a otro guerrillero llamado Miguel.
Durante la fase del conflicto armado, Lorena Peña Mendoza representó una de las figuras políticas femeninas más activas dentro del FMLN. En el proceso de diálogo y transición hacia la paz, a finales de los 80, integró las comisiones políticas de la guerrilla encargadas de articular las propuestas de democratización, derechos humanos y reforma del Estado, que luego serían la base para el Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990. Peña se mantuvo como enlace entre los mandos guerrilleros y los equipos civiles de negociación, participando en reuniones técnicas y coordinación interna que prepararon todas las discusiones. Finalmente, para enero de 1992, estuvo presente en la ceremonia de firma de los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, México. En los meses posteriores, al interior de este partido, plenamente consolidado, Peña trasladó su influencia del terreno militar al político, convirtiéndose en una figura de mucho peso en el FMLN. Desde los primeros años de la posguerra ocupó cargos estratégicos dentro del partido como miembro del Consejo Nacional y Secretaría de la Mujer, contribuyendo a la institucionalización de la izquierda salvadoreña. Su trayectoria la llevó a ser diputada al menos 3 legislaturas y eventualmente llegar hasta la presidencia de la Asamblea Legislativa. Llegar aquí a la presidencia de la Asamblea Legislativa, en mi caso, ha significado mayores responsabilidades. No así mayores ingresos, porque tú sabes que el sobresueldo de los directivos del FMLN se da como fondo para el programa de becas, que al final yo respondo por mis gastos y que me alcance para terminar el mes. Consolidándose como una de las voces más influyentes del FMLN en materia económica y social, presidiendo uno de los 3 poderes del Estado. Es decir, Lorena Peña llegó a tener mucho poder político en este país. Su figura encarnó la transición de la insurgencia al Estado. A lo largo de 2 décadas, Peña fue una operadora política clave, manteniendo un peso determinante en las decisiones del partido y en la conducción legislativa del país. Con el paso de 2 gobiernos, el FMLN terminó desgastando rápidamente, marcado por tremendos escándalos de corrupción que comenzaron con Mauricio Funes, pero también por la falta de resultados en materia económica y de seguridad a manos de las pandillas. El desencanto popular fue evidente. La vieja dirigencia revolucionaria, incluida Lorena Peña, pasó de ser vista como símbolo de lucha a representar los privilegios del poder. Y era evidente el cambio de vida, ¿no? Tras perder su curul legislativo, Peña buscó mantener su influencia política y sus beneficios económicos, reflejo de una vida ya muy distante de la austeridad que caracterizó su pasado guerrillero. Sin un cargo de elección popular, fue nombrada asesora de la Asamblea Legislativa a petición de la diputada Cristina Cornejo, un puesto otorgado solamente para preservar a los cuadros históricos dentro de la estructura del Estado. Esa transición de la trinchera a la burocracia expuso la brecha entre los ideales revolucionarios de antaño y la realidad política que terminó por alejar al FMLN de la confianza del pueblo salvadoreño. Bueno, yo llegué a la política por la vía de la lucha político-militar en la época de la guerra civil en El Salvador. Fui combatiente contra la dictadura militar en las filas del FMLN. Nuestra fuerza se convirtió en un partido político y a partir de ahí, y no político-militares como éramos antes. Con un partido moribundo y sin poder, lógicamente Lorena Peña dejó cualquier puesto importante y en los últimos años se vio envuelta en diversos procesos judiciales y controversias públicas que marcaron el oscuro ocaso de su carrera política. La Fiscalía de la República la acusó de haber utilizado una red de organizaciones no gubernamentales, ONGs, vinculadas a su entorno para desviar fondos públicos aprobados en la Asamblea Legislativa, un esquema que habría operado desde el 2009 al 2018. Según las investigaciones, parte del dinero asignado en estas asociaciones, que debía ejecutar programas sociales, fue redirigido hacia fines personales o políticos. No, ya lo dejaron como irregularidad y ahora la fiscalía y yo voy a ser enjuiciada. Es persecución porque me hacen perder tiempo, me hacen perder dinero, hay que pagar abogados, que es persecución política porque no creo que sea un estilo deportivo. Yo la herencia más grande que tengo de mis papá y mi mamá, ¿sabes cuál es? Que hay que ser honrado y que hay que estudiar. Dentro de los que la Fiscalía calificó como el caso de corrupción de fondos públicos a través de ONGs, ante estas investigaciones, Lorena Peña rechazó todos los señalamientos y denunció ser víctima de
persecución política, argumentando que el gobierno buscaba criminalizar a la oposición histórica, a los mandos, la cúpula del FMLN, para debilitar cualquier disidencia. Dijo que en su caso supuestamente no existía prueba alguna de enriquecimiento ilícito. Para marzo del 2024, la Fiscalía logró que Lorena Peña y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, fueran declaradas culpables de enriquecimiento ilícito. En la sentencia se les ordenó devolver al Estado un total de $150,000 en el mismo caso que involucraba a ella y a su hija. Fueron montos risibles comparados a las millonarias acusaciones que desde siempre se hicieron escándalo. En el proceso se documentó al menos 7 irregularidades en el patrimonio de Lorena Peña, con depósitos bancarios en efectivo, pagos de tarjetas de créditos y la adquisición de 2 inmuebles por montos que la Fiscalía consideró desproporcionados en relación a sus ingresos públicos. Asimismo, se reveló que una ONG vinculada a ella, la Asociación Las Melias, recibió docenas de miles de dólares sin justificar nada del uso de esos fondos a lo largo de muchísimos años. Con la misma agilidad con la que alguna vez Lorena Peña cruzó los cerros en su juventud guerrillera, también huyó del país apenas sintió el peso de la justicia sobre sus hombros. La excomandante Rebeca, que en los años 80 dormía en las hamacas y compartía una tortilla entre los combatientes, ahora criticaba desde el extranjero entre comodidades y lujos que jamás habría imaginado en la montaña. La sentencia que la obligaba a devolver miles de dólares al Estado no se ha hecho efectiva. Irónicamente, aquella mujer que un día denunció los privilegios de la élite terminó convertida en parte de ella por muchos años, defendiendo su patrimonio, sus cuentas bancarias y sus propiedades como quien defiende una trinchera. Desde la distancia, ya siendo prófuga de la justicia, Lorena Peña repite su libreto de persecución política. Al final, Lorena Peña consiguió lo que tanto soñaron en las montañas, el poder. Lo tuvo en sus manos, lo ejerció con fuerza y lo disfrutó por más de una década. Pasó de los comunicados clandestinos a los discursos en la Asamblea Legislativa, de la escasez guerrillera al aire acondicionado y la abundancia, pero aquel poder tan anhelado, el que prometía justicia social y dignidad para el pueblo, se convirtió en un camino torcido de los mismos privilegios que combatió en su juventud. Es una ironía dolorosa para la izquierda. La ex guerrillera que juró cambiar la historia terminó huyendo de ella, protegida por la dictadura de Venezuela. Una dictadura igual a las que alguna vez ella había dicho combatir. Su historia no cierra con heroísmo, sino con el eco vacío de una revolución que se perdió entre ministerios, asesores y cuentas congeladas. Al final, Lorena Peña volvió a hacer lo que mejor sabía, huir, pero esta vez no de helicópteros, sino de la justicia, demostrando que algunas revoluciones terminan, pero en vuelo de primera clase. Pero usted tiene la conclusión, deje su comentario, qué opina sobre este perfil principalmente. Gracias por llegar al final, cuídese mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.